Hola, hoy vamos a hablar de el rol del varón como autoridad en el hogar. El diablo ha conformado la forma de pensar que mayoritariamente tenemos hoy día y vivimos en este mundo. Cuando los roles en el hogar y también un área donde más ha permeado esta forma de pensar es dentro del hogar, no, cuando, como digo, no, esta forma de pensar no es conforme a la palabra de Dios, el problema es que entra el caos. La Biblia dice que la familia sin visión se desenfrena. Y hoy día no existe ancla para formar el propósito de las familias, sino más bien todo lo contrario. Y así, desgraciadamente, estamos presenciando destrucción familiar en todos los ámbitos y sentidos. La buena noticia es que Dios le ha otorgado la autoridad y unos roles al varón para que represente a Cristo dentro del hogar. El mundo piensa, o la mayoría de la gente piensa, que esto es machismo, pero esta autoridad se la otorga a Cristo y debe mostrar el varón una autoridad de siervo, no como quien gobierna como un tirano, sino como un representante de Dios en el hogar. Es un representante que debe tomar las riendas del hogar y por ello es sobre él quien recae la responsabilidad última de dirigir su casa. Una mujer y unos hijos que se rinden y desean rendirse siempre a una autoridad que no va a ser egoísta ni caprichosa, sino una autoridad que muestra su autoridad mediante el servicio incondicional a su esposa y a sus hijos. Hoy día la gente, desgraciadamente, no quiere autoridad, pero Dios la ha entregado al varón, al hombre, para que por amor a Dios ejerza y desarrolle dicha autoridad. Como decimos, es una autoridad delegada. También Dios va a pedir cuentas al hombre por cómo va a ejercer esta autoridad delegada. Como digo, esta responsabilidad no es para ser ejercida al antojo, al capricho, de forma egoísta, sino para encaminar nuestros hogares hacia el propósito y el destino que Dios quiere para este hogar. El varón, como digo, es el que conduce el asunto y va a dirigir, va a comandar, va a guiar la familia hacia Dios. Es como una especie de profeta de su casa hacia los planes que Dios tiene para con su familia. Por ello, el hombre debe tener convicciones muy arraigadas, cimentadas y entendidas en los planes de Dios, pues va a tener la responsabilidad como padre, como guía, como pastor, como líder, de educar, instruir, disciplinar a su familia. Por tanto, debe ser una persona versada, estudiosa de la palabra, que busque ayuda, consejo, que busque la sabiduría de Dios para dirigir su familia de tal forma que sea edificada para la honra de Dios. No debe dejarse llevar por los tiempos, las modas, sino que debe estar arraigado en convicciones profundas, bíblicas y bajo la palabra de Dios. Es el pastor de la familia y su única congregación en muchos casos probablemente serán solo su esposa e hijos. El mal ejemplo, por contrario, puede dañar el hogar y la incongruencia entre la enseñanza y el ejemplo que puede dar un padre puede hacer mucho daño a los hijos. De hecho, 1 de Pedro 5:3 nos advierte que dirijamos no como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño, por lo que es importante el ejemplo personal y dirigir más con este ejemplo que con lo que decimos o con nuestras palabras. Por ejemplo, podemos limitar y poner restricciones en el uso que nuestros hijos hacen del móvil y por contrario nosotros estar enganchados al móvil. Por lo que, como digo, lo más importante siempre es nuestro ejemplo personal. Ser líder implica pasar mucho tiempo a solas con el Señor, estudiando su palabra, pasar mucho tiempo en oración, en dedicación, en saber cómo enfrentar los tiempos de crisis que seguro vendrán. También sabiduría para poder ser luz e inspiración en nuestras casas. Si eres hombre,
Varón, decide hoy coger tu responsabilidad que te ha dado Dios como autoridad en tu hogar, pues de ello va a traer grandes bendiciones, no solo a ti, sino sobre todo y por encima de todo a tu familia.